Bueno, muy buenas tardes a todos. Vamos a comenzar con la práctica de laboratorio virtual el día de hoy. Los documentos que van a tener en el campo virtual y que se los voy a subir hoy van a ser dos documentos. Uno que es la guía de práctica de caída libre y el otro documento se llama lineamiento de informe de caída libre. En el documento de lineamiento de informe de caída libre, lo que lo que van a ver es las secciones que debe llevar el informe de laboratorio y el valor, el porcentaje que tiene cada sección. Aquí lo pueden ver. También, bueno, les da los objetivos, qué debe ir en el marco teórico, el procedimiento experimental, qué debe ir en el procedimiento experimental, la tabla de datos, tratamientos de datos experimentales, los análisis de resultados, conclusiones y referencias. Bueno, este documento ustedes lo pueden revisar en el campo virtual para que se basen en él también para hacer el informe de laboratorio. Y el otro documento, que es la guía de práctica, es la guía de práctica para realizar la práctica de laboratorio. En este caso es una práctica virtual, ¿verdad? Vale aclarar que el documento que les voy a subir es una guía de práctica en caída libre, que se llama caída libre, pero esta guía está hecha para realizarse de forma presencial. Entonces, el procedimiento experimental que ustedes van a ver ahí eh, no va a ser el mismo que nosotros vamos a ver el día de hoy, porque este procedimiento experimental es con algunas herramientas eh, para hacerlo de forma presencial. Entonces lo que va a cambiar únicamente va a ser eso, ¿verdad? El procedimiento con el cual vamos a obtener los datos. De ahí es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. Bueno, entonces para comenzar, eh, cuando tenemos algún laboratorio, ¿verdad? Siempre nosotros nos enfocamos en resolver algún problema, alguna pregunta. Entonces el problema dice así: el hecho de que un objeto que cae está acelerando quizá no sea evidente al principio. Considere el caso de un objeto que parte del reposo y cae por acción sola de la gravedad. ¿Cómo puede demostrarse no solo que éste se encuentra acelerando, sino que también que esta aceleración es constante? Entonces, eso es lo que vamos a demostrar el día de hoy, cuál es el valor de esa aceleración y, y por qué es una constante. Entonces, los objetivos son analizar la trayectoria en el tiempo para un objeto que cae libremente por acción de la gravedad. Comprobar experimentalmente que un objeto en caída libre se encuentra acelerando. Determine el valor de la aceleración gravitacional local, ¿verdad? Vamos a determinar eh, la, el valor de la aceleración gravitacional en algún punto en la Tierra, ¿verdad? Si lo hacemos de forma presencial, obviamente va a ser el valor de la aceleración gravitacional en el punto donde nosotros lo estamos midiendo. Por acá les da el marco teórico, que son las ecuaciones que nosotros vamos a utilizar para caída libre. Por ejemplo, yo tengo acá una posición final que es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Ahora, cuando tenemos un objeto en caída libre, esta velocidad inicial es igual a cero, ¿verdad? En caída libre siempre es igual a cero. También por acá tenemos que la velocidad final es igual a la velocidad inicial por la aceleración más la aceleración por el tiempo.
Entonces, ¿qué es lo que yo tengo por acá? De esta ecuación, yo puedo despejar para la aceleración y me queda esta expresión que yo tengo abajo, que la aceleración es igual a 2 multiplicado por un delta x, x final menos x inicial, entre el t al cuadrado. Entonces yo puedo conocer este valor conociendo un tiempo y una posición. Ahora vamos a ver cómo vamos a utilizar esta ecuación para poder encontrar esta aceleración debido a la gravedad en la Tierra, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces, en la Tierra nosotros sabemos que la aceleración gravitacional es igual a g, ¿verdad? Entonces vamos a sustituir la a por la g. Y por acá tenemos 2 y x final menos x inicial lo vamos a sustituir por una altura final menos altura inicial, donde la altura final va a ser hasta donde vamos a poner nosotros una referencia donde va a caer el objeto, y altura inicial pues va a ser una altura que nosotros vamos a determinar para dejar caer un objeto, y el tiempo va a ser pues el tiempo en lo que tarda caer el objeto hasta un punto de referencia que nosotros coloquemos. Entonces, el procedimiento experimental que está acá, ¿verdad? Dijimos que no es el que nosotros vamos a llevar a cabo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a llevar a cabo? Pues por acá tengo el link, permítanme. Creo que cerré la página. Bueno, por acá tengo la página que es una simulación de proyectiles. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Con esta simulación nosotros vamos a calcular tanto una altura, o vamos a determinar, vamos a dejar caer objetos desde cierta altura. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues esta es una simulación para proyectiles, donde si yo ejecuto esto, ¿verdad? Tengo que sale un proyectil. Ahora, ¿cómo lo vamos a adaptar esta simulación para caída libre? Pues lo que vamos a hacer es lo siguiente. Entonces vamos a, por ejemplo, vamos a suspender este cañón. Por ejemplo, le vamos a colocar unos 8 metros por acá. Y por acá yo tengo una velocidad inicial. Entonces, esta velocidad inicial, como es caída libre, yo la voy a colocar en 0. Si tengo una velocidad inicial de 0, quiere decir que es caída libre. Y voy a colocar esto a menos 90 grados, ¿verdad? Para que salga directamente hacia abajo. Entonces, tengo, por ejemplo, 8 metros, ¿verdad? Entonces, dejo caer alguna bola o algún objeto, y los objetos ustedes lo pueden cambiar acá. Yo tengo diferentes objetos, tengo balas de cañones, tengo un tanque, una pelota de golf, una pelota de béisbol, una pelota de fútbol, esto no sé muy bien qué es, un humano, un piano, un carro. Entonces ustedes pueden utilizar cualquier objeto de estos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces le damos acá y el objeto va a caer. Ahora, entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Entonces ya tenemos, por ejemplo, la altura inicial desde cual dejamos caer nosotros el objeto, que sería 8 metros. Y la altura final, pues prácticamente siempre va a ser igual a 0, ¿verdad? Porque va a caer en el suelo, y ahí es donde nosotros vamos a colocar nuestro marco de referencia. Entonces, ¿cómo vamos a medir el tiempo que le tomó a esta bola llegar acá?
Pues por acá yo tengo una herramienta. En esta herramienta ustedes van a encontrar tiempo, rango y altura. Entonces, si con esta herramienta van por acá y la colocan en algún punto de la trayectoria, por ejemplo, aquí dice que desde este punto hasta este punto le tomó 0.8 segundos y la altura es de 4.86 metros. Por ejemplo, si se van acá, tienen una altura de 8 metros, tiempo de 0 porque todavía no ha salido, y el rango es una distancia en X, siempre va a ser 0 en nuestro caso. Entonces, pero a nosotros lo que nos interesa es este punto. Entonces, en este punto, yo tengo que el tiempo entonces que le tomó caer a esta bola de cañón es 1.28 segundos. Ahora, si nosotros introducimos tanto este valor como el tiempo en esta ecuación que tengo por acá arriba, en esta ecuación, ¿qué es lo que yo voy a obtener? Por ejemplo, ¿verdad? Ya dijimos que la altura final iba a ser igual a 0, ¿verdad? Porque siempre va a caer en el suelo y ahí vamos a colocar nuestro marco de referencia. Entonces, si yo coloco mi altura inicial, por ejemplo, acá son 8 metros y aquí coloco el tiempo 1.28 al cuadrado, entonces, por ejemplo, ¿verdad? G sería igual a 2 por menos 8 metros entre el tiempo al cuadrado, 1.28 metros al cuadrado, ¿verdad? Entonces, si calculamos eso, a nosotros nos tendría que dar la aceleración debido a la gravedad. Entonces, si nosotros calculamos esto, nos tendría que dar exactamente 9.8. Si lo podemos comprobar ahorita, por favor. Ajá, me da a mí menos 9.77. Muy cercano a 9.8, ¿verdad? Entonces, esto es lo que vamos a hacer. Ahora, Ahora hay que introducir. estos valores que tengo aquí, 2 por negativo 8 entre 1.28 al cuadrado. ¿Cuánto le dio usted ahí, Lick? Menos 9.77. Sí, así me da a mí. Ok, excelente, ¿verdad? También. Entonces, nos da un valor bien cercano a lo que realmente debería ser, ¿verdad? Que es menos 9.8 redondeado, ¿verdad? Porque el valor exacto creo que es como menos, es 9.81 por ahí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, entonces tenemos ese como ejemplo, ¿verdad? Ahora, vamos a hacer algo extra para hacer un poco más realista el experimento. Porque acá estamos considerando como que no existiese resistencia del aire. Y si nosotros hacemos el experimento, digamos, en el laboratorio o en algún lugar físicamente, siempre vamos a tener una variación en nuestros datos debido a la resistencia del aire. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces, por ejemplo, acá ustedes ven, ¿verdad? Aquí tengo la bola de cañón. Por acá yo puedo editar lo que es la masa de la bola de cañón. Por acá puedo editar el diámetro de esa bola. Y por acá yo tengo la gravedad, donde acá
la gravedad dice que es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces le vamos a agregar un poco de resistencia del aire para que los datos pues nos varíen un poco, debido a que si no le agregamos resistencia del aire, nos van a dar datos pues demasiado exactos y que no se van a reflejar si nosotros hiciéramos un experimento en el laboratorio, ¿verdad? Entonces le vamos a agregar un poco de resistencia del aire. Entonces podemos dejarlo aquí por 1500, le vamos a colocar aquí. Entonces quiere decir que vamos a estar a una altura de 1500 metros. Eso es lo que quiere decir esta altitud, ¿verdad? Entonces, vamos de nuevo, por ejemplo, a lanzar esta bola de cañón. Si se fijan, acá tengo 1.28 segundos. Vamos a ver cuánto tenemos ahora. Pues nos dio el mismo resultado. Vamos a ver si elevamos un poco más esto. Vamos a quitarle la resistencia del aire. 1.56. Ahora con resistencia del aire 1.57, varió una décima de segundo, ¿verdad? Ahora, esa poca variación que tiene es debido a que las bolas de cañón son totalmente esféricas, ¿verdad? Y la resistencia, y debido a que son muy pesadas, la resistencia del aire pues no les afecta mucho. Pero por ejemplo, si yo coloco acá una bola de béisbol, vamos a ver qué variación tenemos. Primero, sin resistencia del aire, vamos a ver cuánto nos da. Nos da 1.56 segundos, ¿verdad? Que era exactamente con la misma que con la bola de cañón, ¿verdad? Porque si se acuerdan, cuando nosotros no tenemos resistencia del aire, cualquier objeto que yo deje caer, en teoría, va a caer en el mismo tiempo, pero no pasaría si yo le agrego resistencia del aire. Entonces tenemos 1.56 segundos y con resistencia del aire 1.58 segundos. Se tardó 2 décimas más, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a agregarle un poco de resistencia del aire aquí al experimento para que se refleje un poco más la naturaleza que tendríamos en un laboratorio, ¿verdad? Entonces, acá ustedes lo pueden configurar como ustedes quieran. Le pueden colocar la masa que ustedes quieran, el diámetro que ustedes quieran. Bueno, la gravedad pues es una constante, ¿verdad? Y la resistencia del aire pues en teoría también la pueden colocar como ustedes quieran. Pero una vez que lo cambien, ¿verdad? Así deben dejarlo para todo el experimento. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a hacer lo siguiente, ¿verdad? Vamos a tomar, por ejemplo, una pelota de béisbol. Yo voy a tomar ejemplo una pelota de béisbol y la voy a dejar caer desde diferentes alturas. Por ejemplo, voy a comenzar en 5 metros y la voy a dejar caer. Entonces el tiempo que tardó es 1.01 segundos. Entonces me voy acá donde yo tengo la guía y voy a colocar todas mis mediciones. Entonces, ¿qué es lo que voy a colocar? Entonces voy a colocar, por ejemplo, en esta tabla, permítanme un momento. Sí, en esta tabla voy a colocar, aquí dice altura final, pero esto va a depender de donde ustedes tomen su punto de referencia, ¿verdad? Por ejemplo, si ustedes colocan el punto de referencia en el suelo,
la altura final siempre va a ser igual a 0, ¿verdad? Pero si ustedes colocan su punto de referencia exactamente desde donde sueltan la bola, entonces ahí la altura inicial sería 0, pero la altura final sería, por ejemplo, en este caso, menos 5 metros. Entonces, eso depende de cómo ustedes tomen los puntos de referencia, pero independientemente de donde coloquen sus ejes de referencia, esto les debería de dar igual, exactamente igual, ¿verdad? No importa dónde nosotros coloquemos nuestro sistema de referencia. Entonces acá van a ir colocando las alturas desde donde lanzaron la pelota o el objeto, perdón, cualquier objeto, y el tiempo que le llegó y que le tomó llevar hasta abajo, llegar hasta abajo, ¿verdad? En este caso, mi primer dato sería 5 metros y 1.01 segundo, ¿verdad? Mi primer dato 5, 1.01. Ahora voy. Siguiente, entonces voy y aumento 1 metro, por así decirlo. Y tiro de nuevo la bola aquí. Entonces, 6 metros, 1.11 segundos. 6 metros, 1.11 segundos. Y así sucesivamente hasta que tomen 10 mediciones. Después, ¿verdad? 6, 7, 8, 9. Creo que esto llega hasta 15. Entonces, deben de comenzar en 5. De 5 hasta 15. Entonces, con esos valores ustedes van a llenar esta tabla. Y acá les dice que coloquen la incertidumbre instrumental con lo que están midiendo. Por ejemplo, ¿cuál es la incertidumbre instrumental de esta altura? Entonces, por ejemplo, si ustedes ven cuántas cifras significativas tiene la altura. Entonces, por ejemplo, en este punto dice que la altura es 2.88 metros. Quiere decir que la incertidumbre instrumental en este caso es 0.01 metro, porque esto va aumentando desde 2.88, 2.89, 2.90, 2.91 y así sucesivamente. Solo que esto les va a dar los valores únicamente en los puntos que ven por acá, ¿verdad? Entonces, pero la incertidumbre sería 0.01 metro, ¿verdad? Igual, esto sería para la altura final, ¿verdad? Igual para la altura inicial, 0.01 metro. Ahora, la incertidumbre del instrumento con el cual yo mido el tiempo. Entonces, la incertidumbre con el cual yo mido el tiempo sería la siguiente. Entonces, si ustedes ven acá el tiempo cómo se mide. Por ejemplo, yo tengo acá 0.7 segundos, 0.6, 0.8, 0.9, 1, 1.1 y así sucesivamente. Vamos a tirarlo desde esta altura para ver si tiene más cifras el tiempo. 1.6, 1.5, solo tiene dos cifras significativas, ¿verdad? El tiempo. Entonces quiere decir que la incertidumbre instrumental de ese cronómetro es de 0.1 segundo. Va de 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 y así sucesivamente. Entonces anotan esos datos, ¿verdad? Por acá, como les decía, ¿verdad? Esta altura final y la inicial va a depender del punto de referencia. En este caso, si tomamos esto como altura inicial, esta altura sería la altura final, por ejemplo.
que sería 0 metros. Es como yo lo estoy tomando ahorita, ¿verdad? Esta sería la altura inicial y esta sería la altura final de 0 metros, porque todos los objetos irían a caer pues en el punto de referencia que yo tengo. Ahora, estos son los datos que vamos a tomar, ¿verdad? Listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer con los datos que nosotros tomemos? Pues ahí nos vamos al tratamiento de datos experimentales. Entonces, primero, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular la aceleración debido a la gravedad de dos formas. Una forma es utilizando todos los valores que nosotros obtenemos por acá, y la segunda forma va a ser realizando una regresión lineal. Entonces, por ejemplo, esta función que yo tengo acá la puedo escribir de la siguiente manera. Por ejemplo, hay una ecuación lineal, la puedo escribir como y igual a x más b, donde en este caso la aceleración de la gravedad es igual a a, o sea, la pendiente es igual a, donde yo tendría que x sería igual a t al cuadrado y y sería igual a 2 por la altura final menos la altura inicial, ¿verdad? Entonces eso es lo que yo tendría. Esto sería para la regresión lineal, que ya se lo voy a explicar un poquito más adelante. Ahora vamos a calcular el valor central de la gravedad y la incertidumbre que vamos a tener en el valor calculado. Entonces, por ejemplo, ¿cómo yo voy a calcular mi valor central? Pues mi valor central lo voy a calcular de la siguiente manera. Yo tengo acá una fórmula sumatoria de todos los valores de gravedad que obtuve entre n. Entonces, ¿cuáles son los valores que yo obtuve? ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Lo que yo voy a hacer es que con cada par de valores que yo tengo acá, voy a calcular la gravedad. Entonces, por ejemplo, tomo esta ecuación que yo tengo acá y voy a decir, entonces, G1, ¿a qué va a ser igual G1? Va a ser igual a 2 por la altura inicial, son 5 metros, entre el tiempo al cuadrado, ¿verdad? 1.01 al cuadrado. Y eso me daría un valor, por ejemplo, para ponerlo a manera de ejemplo. Menos 9.80. Ok, menos 9.80. Listo, ¿verdad? Ahora voy y tomo el otro valor. Entonces, por ejemplo, G2. Link, así los iríamos calculando hasta llegar a 10, ¿no? Sí, hasta llegar a 10, exacto. Entonces, ¿cuánto me daría este valor? Solo para tenerlo a manera de ejemplo. A mí me da menos 9.74. Eso me da metro. Menos 9.74, sí. Listo, ¿verdad? Entonces, así iríamos nosotros hasta llegar hasta G sub 10. Hasta G sub 10, ¿verdad? Entonces, voy así sucesivamente. Entonces, con cada par de valores
voy calculando esto que yo tengo por acá. Entonces, ahora me voy a esta fórmula, ¿verdad? Donde yo tengo, por ejemplo, el valor central de la gravedad. Entonces, ¿cuál sería ese valor central? Sería entonces G sería igual a la sumatoria de G sub I. ¿Qué es la sumatoria de G sub I? G sub 1, G sub 2, más hasta llegar a G sub 10. Entre N. ¿Y N cuánto sería? Igual a 10. N sería igual a 10. Entonces, haciendo este cálculo, yo voy a obtener el valor central de la gravedad. Ahora, ¿cómo voy a obtener mi delta G? O sea, la incertidumbre en los cálculos que yo estoy haciendo. Entonces, mi delta G yo lo voy a obtener como la raíz cuadrada del error al cuadrado. A este se le puede conocer como error absoluto. Y tenemos por acá un error del instrumento. O sea, el error que tengo debido a los instrumentos cuando yo hago el cálculo de la gravedad, ¿verdad? Entonces, este valor que yo tengo acá, aquí tengo la fórmula, donde tengo que este valor, sigma sub g, sería igual a la raíz cuadrada de la sumatoria del valor central de g menos g sub i al cuadrado entre n menos n menos 1. Entonces, ¿cuál sería, por ejemplo, ese valor? Entonces sería de la siguiente forma. Si se fijan, acá yo lo tengo al cuadrado. Entonces yo puedo quitarle la raíz, porque al final aquí se me va a cancelar la raíz. Entonces yo puedo calcular de una vez este sigma sub g al cuadrado. Entonces, como tendría, ¿verdad?, que es la sumatoria del valor central de g menos g sub i al cuadrado. Entonces, ¿qué tengo? Entonces tengo el valor central de g menos g sub i, que es g1 al cuadrado, más el valor central de g menos g sub 2 al cuadrado, más, sucesivamente así hasta llegar hasta el valor central de g sub 10 al cuadrado. Entonces, eso es lo que tendría en el numerador. Ahora en el denominador, pues simplemente 10 menos 1. De esta manera yo calculo entonces este valor, ¿verdad? Ahora, ¿cómo calculo entonces el siguiente valor? Que es delta sub g al cuadrado, que es el error del instrumento, ¿verdad? Entonces, ¿cómo calculo ese valor? Pues ese valor lo voy a calcular de la siguiente manera. Yo voy a tomar la ecuación que tengo por acá y únicamente voy a ingresar los errores del instrumento acá. Por ejemplo, ¿cómo yo voy a calcular este valor? Entonces, ¿cómo sería? Sería 2. En nuestro caso dijimos que íbamos a tomar la altura final como 0, ¿verdad? Entonces tendría menos aquí el error de la altura inicial. Esos errores ya los habíamos llenado en una tablita por aquí arriba. Acá lo tengo, 0.01 metro. Entonces acá tendría, ¿verdad?, 0.01 metro con respecto al numerador. Ahora en el denominador, ¿qué tendría?
el tiempo al cuadrado. Ahora vamos a ver la incertidumbre del tiempo. 0.1 segundo al cuadrado. Entonces tendría 0.1 al cuadrado. Entonces de esa manera yo calculo este delta sub g. Ahora yo ya tengo entonces este valor y tengo este valor. Entonces le saco la raíz cuadrada de estos valores al cuadrado, ¿verdad? Estos valores al cuadrado. Y ya tengo mi delta g. Una vez que ya tengo mi valor central de g y tengo mi delta g, entonces voy a calcular mi resultado. Que mi resultado yo lo tengo que expresar de esta forma. El valor de la gravedad entonces va a ser el valor central de la gravedad más menos un delta g. Entonces de esta forma ustedes ya pueden expresar su resultado de esta forma. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, duda? Rick, yo tengo Sí. una pregunta, pero más anterior. Dígame. Si puedes subir un poquito la pantalla, pues. En ese h sub i que está ahí, ¿cuál vamos a poner? Aquí. ¿Sí? Es que como acá tomamos h sub i, yo lo tomé como por ejemplo la altura inicial en el ejemplo. Entonces acá ya no sería h sub i, sino que lo reemplacé con este h sub f, que es la altura Que la final, altura final va a ser 0, que siempre va a ser siempre. 0. Entonces no colocaríamos la altura inicial. Sí, como les digo, en mi caso yo lo estoy tomando así, como que la altura final O siempre sea va que a ser 0. usted nos va a dar otros datos. No, los datos ustedes los van a obtener. Ustedes van a hacer esto. Yo les voy a dar el link de esta simulación y ustedes van a ir tomando los datos. Les aconsejo tomar otro objeto, ¿verdad? Que no tomen el mismo objeto que yo tomé aquí en el laboratorio para que les den otros datos diferentes. Entonces los datos ustedes los van a tomar. Como les dije, eh, yo ustedes también lo pueden hacer, pueden tomar la altura final como 0 siempre, ¿verdad? Aquí por ejemplo, aquí en la carretera siempre va a ser la altura final 0. Y la altura inicial es de donde ustedes están lanzando el objeto. Entonces, pero aquí estaba al revés, aquí en esta tabla. Entonces, todo depende, como les digo, de donde ustedes coloquen su sistema de referencia. Como yo lo coloqué al revés de como estaba aquí en la tabla, entonces mi altura inicial van a ser estos valores y mi altura final sería 0 siempre. Ok. Ok, Luis, gracias. Ok, ¿alguna otra duda? Sí, yo tengo una. ¿Cómo fue que obtuvo la incertidumbre de 0.01? Ok, la incertidumbre se obtiene dependiendo con cuántas cifras significativas un instrumento mide. Por ejemplo, acá la altura. Yo tengo que la altura en este punto es 4.15 metros, ¿verdad? Entonces, la altura este instrumento tiene 3 cifras significativas con las que mide. Entonces, por ejemplo, un poco más arriba, mide 5.52. Siempre tiene 3 cifras significativas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este instrumento mide, va aumentando en décimas. Por ejemplo, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18. Entonces, va aumentando aquí. Entonces, yo digo, entonces este instrumento va aumentando de 0.01 en adelante. Por ejemplo, 4.15 más 0.01 es 4.16, más 0.01 es 4.17.
y así sucesivamente. No sé si me entiende. Sí, comprendí claramente. Ok, excelente. Eso ustedes los pueden ver, digamos, en las reglas, ¿verdad? Que hay reglas, por ejemplo, vamos a ver, por ejemplo, hay reglas que tienen, por ejemplo, acá 0, por acá tienen 1 centímetro y por acá tienen los milímetros, ¿verdad? Que son 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces acá hay 10 milímetros en 1 centímetro. Entonces, ¿cuál sería la incertidumbre de esta regla? Por ejemplo, yo en esta regla podría medir 0. No sé, 0. Por ejemplo acá, 0.3 centímetros. 0.3. Entonces, también yo podría medir más allá de 1 centímetro. Por ejemplo, acá me voy un poco más a la derecha. Aquí está exactamente, quiero ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Acá está 1 centímetro exactamente. Entonces acá, por ejemplo, si yo mido acá, tendría 1.3 centímetros. 1.3 centímetros. Entonces, ¿con cuántas cifras significativas mide esta regla? Serían 2 2. cifras significativas. Entonces, ¿cuál sería la incertidumbre de esta regla? Sería 0.1 centímetro. 1. Va aumentando de 0.1, ¿verdad? 1.3, 1.4, 1.5 y así sucesivamente. Ok, hasta ahí está claro, ¿verdad? Sí, Ok, esta parte del procedimiento entonces ya estaría completa. Ahora viene una parte que sí es un poco más complicada, un poco más tediosa de hacer, pero que normalmente se hace también cuando nosotros realizamos cálculos experimentales. Em, a esto le llamamos ajuste de datos por medio de una regresión lineal, donde yo tengo lo siguiente. Por ejemplo, ¿verdad? Si yo tengo una gráfica de este tipo, yo tengo una serie de datos por acá en la gráfica. Entonces, yo puedo calcular alguna pendiente que a mí me representen estos valores y que yo pueda representar estos valores por medio de una ecuación lineal. Por ejemplo, si yo tengo y y tengo x, entonces yo puedo encontrar una ecuación general que me describa el comportamiento de estos puntos. Por ejemplo, y igual a ax más b, donde en esta ecuación esta pendiente sería a. Entonces, ahora mi objetivo es encontrar esta pendiente. Nosotros podemos graficar, en nuestro caso podemos graficar la altura inicial y por acá tendríamos el tiempo, ¿verdad? En este caso creo que tendríamos el tiempo al cuadrado, porque tenemos el tiempo al cuadrado en la forma. Entonces, para cada tiempo al cuadrado vamos a tener desde alguna altura inicial, vamos a tener algún tiempo que el objeto se tardó en llegar hasta el suelo, ¿verdad? Entonces, ahí pueden graficar una serie de puntos. Entonces, después van a calcular una pendiente que me represente esos puntos. Y bueno, ¿cómo vamos a hacer esto? Pues para eso se utilizan una serie de fórmulas para hacerlo manualmente.
Cabe destacar también que ahora, ¿verdad? Estos cálculos ya se pueden hacer automáticamente. Los pueden hacer en Excel o en cualquier lenguaje de programación que ustedes dominen. Pero en este caso, a manera de ejemplo y para agarrar un poco de destreza con los cálculos, lo vamos a hacer de manera manual. Igual ustedes lo pueden hacer de manera digital con Excel también para comprobar a ver si sus datos están correctos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a ir de nuevo a esta ecuación que yo tengo acá y la voy a reescribir de esta forma, como y igual a x más b. Entonces, ¿cómo lo tendría? Entonces voy a mandar a multiplicar el t al cuadrado, entonces y sería de esta forma. Ya dijimos que la altura final siempre va a ser igual a 0, ¿verdad? Entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos, por ejemplo, menos 2, la altura inicial, y al otro lado tendríamos g por t al cuadrado. Puedo mandar este término menos 2 al otro lado para tener esto que tengo acá. La altura inicial es igual a ¿cuánto? Menos 1/2 de g por t al cuadrado. Entonces, este valor que tengo acá sería y t al cuadrado sería x y la pendiente sería menos 1/2 de g, que en este caso es igual a. Entonces, de esta forma yo tendría la ecuación y igual a x. Y igual a x. Este más b es un intersecto en y, ¿verdad? Que en este caso no vamos a tener intersecto en y porque no tenemos ningún otro término sumando en esta expresión. Entonces tendríamos esta expresión, ¿verdad? Y, la altura inicial, es igual a menos 1/2 de g por t al cuadrado, donde tenemos acá y, a y x. Entonces, tomo esta ecuación que tengo acá y vamos a hacer lo siguiente. La voy a reescribir de la siguiente forma. Vamos a hacer algo. Voy a abrir una pizarra mejor para poderles explicar de una mejor manera. Y voy a copiar estas ecuaciones que yo tengo acá. Ok, me permite un segundo. Ay, no. Mm. Entonces, continuando, ¿verdad? Tengo estas ecuaciones feas que tengo por acá, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces yo agarro la ecuación que tenía, que tengo que y sub i es igual a la pendiente por x sub i más algún intersecto en y. Ahora, la ecuación que yo tengo por ahí era la altura inicial sub i menos 1/2 de la gravedad por
sub i al cuadrado, ¿verdad? Entonces yo tengo una... Esto que está acá, pues es igual a 0 en nuestra ecuación, ¿verdad? Entonces yo tendría esto, tendría que menos un medio de g sería igual a a, igual a esta a que tengo por acá, que es la pendiente, ¿verdad? Entonces, continuando, ¿qué es lo que yo tengo que calcular? Entonces, si yo quiero conocer g, lo que yo tengo que calcular es a. Y como les dije, lo vamos a hacer a través de una regresión lineal o el método de los mínimos cuadrados, también se le llama. Entonces, con estas ecuaciones que tengo acá, primero voy a calcular mi valor central de a. Entonces, a manera de ejemplo, ¿cómo voy a calcular ese valor central de a? Entonces vamos a tener lo siguiente. Mi valor central de a. Entonces, ¿cómo sería? Sería igual a n, el número de datos que yo tengo, que yo tomé, sería 10, ¿verdad? Sí. Sumatoria de x sub i por y sub i. Entonces, esta sumatoria de x sub i por y sub i, ¿qué sería? Lo voy a ir colocando, aquí mismo lo voy a ir colocando. Entonces, ¿qué tendría acá? Tendría x1 por y1 más x2 por y2, así sucesivamente hasta llegar a x10 y10. Ahora, ¿qué es x1 y y1? Por acá lo tengo. Entonces, esto que está acá, entonces va a ser x1 sería t sub 1 al cuadrado. Entonces, acá lo voy a ir colocando abajo. Entonces tendríamos 10. Entonces, x1, acá si lo pueden ver, x1 es t sub 1 al cuadrado. Entonces me quedaría como el primer valor del tiempo que yo tomé al cuadrado. Y x1 sería h1 más t sub 2 al cuadrado, h2 más t sub 10 al cuadrado por y sub 10 al cuadrado. Ok, entonces tendría esto, ¿verdad? Continuando entonces voy a tener lo siguiente. Menos sumatoria de x sub i por la sumatoria de y sub i. Entonces, ¿qué tendría? Tendría por sumatoria de x sub i, tendría que es x1 más x2 más x3 hasta llegar a x10 por la sumatoria de y sub i, sería y1 más y2 más y3 y3 y así sucesivamente hasta llegar a y sub 10. Ahora, en nuestro caso tendríamos lo siguiente, ¿verdad? Donde yo tengo que x1 sería 1 al cuadrado, ¿verdad? Tendría t1 al cuadrado más t sub 2 al cuadrado más t sub 3 al cuadrado más t sub 10 al cuadrado multiplicado por y. Las alturas, ¿verdad? Altura 1 más altura 2 más altura 3 más
H10. Listo, entonces tendríamos completado ya el numerador de A. Ahora con respecto al denominador. Ahora aquí el denominador no me va a caber, entonces vamos a hacer un truco por acá. Ok. Vamos a utilizar una regla virtual. Poco pan. Dice, esos datos los sacamos del cuadro de arriba, ¿verdad? Del primer cuadro. Sí, estos son los datos que ustedes tomaron. Ajá, ok. Con estos resultados que nos den, vamos a llenar el segundo cuadro. Sí, con estos Ah, resultados ok. ustedes van a ir llenando este cuadro que está aquí, ¿verdad? Tienen x sub i, Ok, y sub gracias. i, la multiplicación, x sub i al cuadrado. Y así ya les voy a ir explicando ahorita. Entonces, Ok. por acá yo tengo, entonces, n de nuevo, 10, sumatoria de x sub i al cuadrado. Ahora, x sub i, ya dijimos que es el tiempo al cuadrado, ¿verdad? Entonces, ¿qué tendríamos acá? Tendríamos entonces el tiempo al cuadrado, que es x sub i, pero como está al cuadrado, tenemos que tomar el cuadrado. Entonces tendríamos así sucesivamente hasta llegar a t sub 10 al cuadrado, ¿verdad? Por este cuadrado que está acá. Menos la sumatoria de x sub i y todo eso al cuadrado. Entonces acá tendríamos lo siguiente. T1 al cuadrado más T2 al cuadrado más hasta llegar a T10 al cuadrado. Si se fijan, estos dos términos son diferentes. Yo tengo acá la sumatoria de x sub i al cuadrado y acá tengo la sumatoria de x sub i y todo al cuadrado. Entonces son dos cosas diferentes. Entonces eso es lo que tendría con respecto al denominador, ¿verdad? Que de una vez yo lo coloqué ya de una vez yo lo coloqué ya como debería de ser con el tiempo, ¿verdad? Entonces, una vez que terminemos esto, ya tenemos el valor central de A. Aquí les va a dar un valor. Tendría que darles A, entonces tendría que darles ese valor central de A, en este caso, tendría que ser igual a menos un medio de G, ¿verdad? Entonces, si ustedes quisieran calcular, entonces G, solo de espejo, ¿verdad? Sería menos 2 por el valor central de A. De esa forma. Entonces, ya tenemos este valor central de A. Ahora, a mí, ¿qué es lo que me interesa ahora? Lo que me interesa es la incertidumbre de A. Bueno, por el momento vamos a obviar esta parte del intersecto en B, porque en nuestro caso pues no tenemos intersecto en B como tal. Entonces vamos a obviar esto que dice el valor central de B y el delta B. Entonces solo vamos a calcular entonces el valor central de A y delta A. Entonces ya tenemos cuánto vale el valor central de A. Ahora vamos a Lick, calcular, diga. entonces solo cuando hagamos los cálculos, solo vamos a hacer el primera ecuación y el delta A. Sí, solo este, Las demás ya no. vamos a ocupar estos tres.
Ok. Esta la vamos a obviar porque no hay intersecto en B, entonces no es como que va a alterar mucho nuestros cálculos. Pero de ese inciso suyo, Lee. Y si a nosotros nos da No, el inciso B. a ustedes va a ser igual siempre. Ah, ok. Bueno. Sí, que el intersecto en B, pues prácticamente cero en nuestro caso. Ok, entonces tenemos esto, ¿verdad? Esto es un poquito tedioso, la verdad, solo es que es un poco largo este procedimiento, pero no es nada complicado, pero sí deben de tener cuidado a la hora de meter, pues, los datos a la calculadora. Entonces, aquí abajo, ¿verdad? Aquí abajo tendríamos lo mismo aquí abajo, ¿verdad? Yo lo coloqué de una vez. Lo coloqué de una vez. Esto es lo que sería al final, ¿verdad? El cálculo de A con sus datos. Esto sería. Entonces, continuamos y vamos a calcular mi delta A. Entonces, para calcular delta A, ¿qué es lo que yo tengo que calcular primero? Primero tengo que calcular este S sub Y que aparece acá. Y este S sub Y es esta expresión que yo tengo acá. Entonces, tengo que S sub Y a que es igual. Yo creo que en esta pizarra S sub y sería igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de f de x sub y menos y sub y al cuadrado n menos 2. La sumatoria me falta. Ok, entonces eso es f sub y. Ok, vamos a calcular entonces cómo sería. Tengo que f sub y es la raíz cuadrada de, primero, este f sub f x sub y, ¿qué sería? Primero les voy a decir esa parte mejor. Pues acá les dice la guía del laboratorio, les dice a que es igual f de x, que sería igual a ax más b, donde este a sería el valor central de a que acabo de calcular y x pues sería la x sub y, ¿verdad? Que es la variación de las alturas. Entonces, este f de x sub y, en nuestro caso es igual a el valor central de a por x sub y. Como nuestro intersecto en vez de 0, entonces no lo vamos a colocar ahorita. Entonces, el valor central de a que calculamos anteriormente con esta fórmula lo colocamos acá, ¿verdad? Ese valor va a ser una constante. Va a ser una constante. Entonces, acá esta f de x sub y va a ser el valor central de a por la altura inicial. Entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos s sub y, la sumatoria de esto al cuadrado. Entonces,
tendría f de x1 menos y1 al cuadrado más f de x2 más y2 más al cuadrado más y así sucesivamente hasta llegar a f de x sub 10 más y sub 10 al cuadrado entre 10 menos 2. Ahora, entonces, ¿cuál sería su respectivo f de x sub 1 y y sub 1? Pues sería lo siguiente. Donde yo tengo, ¿verdad? Con la ecuación que estamos trabajando, donde tengo que x sub i es t sub i al cuadrado, x sub i es t sub i al cuadrado. Entonces acá tendríamos lo siguiente. Tendría mi valor central de a por t sub i al cuadrado, ¿verdad? Porque t sub i, x sub i es t sub i al cuadrado. Entonces tendría lo siguiente. Pero siempre lo vamos calculando al cuadrado. O aquí sería individual. ¿Cómo así? Porque si dice que es t sub i al cuadrado, pues arriba estábamos calculando que era al cuadrado, ¿no? ¿A dónde arriba? No. Bájale un poquito. En el paso que está ahí en el radical. O sea, estamos ¿Aquí? calculando. Sí, estamos calculando S sub y, ¿no? Y nos dice que x1 menos y1 está al cuadrado. Y lo volvemos a sacar al cuadrado entonces para calcular t. Sí, ahorita voy a eso. Entonces tendría, ¿verdad? X sub i, f de x sub 1. Entonces, ¿a qué sería? Sería igual al valor central de a por t sub 1 al cuadrado menos y sub 1. Nuestro y sub 1 es igual a la altura inicial. Y todo esto al cuadrado más el valor central de a t sub 2 al cuadrado menos x sub 2 al cuadrado. Y así sucesivamente hasta llegar a por t sub 10 al cuadrado menos h sub 10 al cuadrado entre 10 menos 2. De esta forma entonces calcularíamos el S sub y. Permítame un segundo. ¿Hay alguna duda hasta el momento? Bueno, eso es un poco complicado, ¿verdad? Bueno, no es Porque tan se complicado, repite. es tedioso, es largo. Ah, Entonces, muy largo. bueno, les pido que lo revisen a detalle después de esto, si no le entienden a algo. Pero no es nada complicado, lo único que tienen que ir haciendo es sustituyendo Sustituyendo los valores. aquí los valores. Acá es 1. Sustituyendo los valores que ustedes obtuvieron. Es lo único que tienen que hacer. Lo que pasa es que es largo. Ok, entonces acá les va a dar un valor, S sub y. Cuando ya tienen S sub y, después tienen que calcular esta otra parte. Para calcular
mi delta A. Entonces, la otra parte que yo tengo por aquí, vamos a ver, sería lo siguiente. Entonces tengo que mi delta A es igual a S sub Y o la raíz de N entre la sumatoria de X sub I al cuadrado menos X sub I al cuadrado. Si se fijan, es lo mismo que está acá. Entonces, ustedes ya hicieron este cálculo. Entonces, únicamente deben de introducir el cálculo que ustedes hicieron en esta parte, lo tienen que introducir acá, ¿verdad? Es exactamente lo mismo. Tengo n sumatoria de x sub i al cuadrado menos sumatoria de x sub i y todo al cuadrado. Entonces, el denominador de esta parte, ustedes ya lo habrán calculado. Entonces, no es necesario volverlo a hacer. Entonces ya lo van a tener ahí, ¿verdad? Que es igual a la sumatoria de x sub i al cuadrado menos sumatoria de x sub i todo al cuadrado. Este valor entonces ya lo habrán calculado. Entonces, como ya calcularon ese valor, entonces ustedes ya pueden obtener su delta A. Una vez que ya tienen el delta, ustedes ya van a tener el A central y van a tener más o menos un delta A que ya van a haber calculado, ¿verdad? Entonces ya tienen este valor y tienen este valor. Van a tener entonces el valor central de la gravedad y también van a tener una incertidumbre, ¿verdad? Porque tenemos de la ecuación de arriba que A es igual a menos un medio de G. Entonces, si yo calculo, si esto es mi valor central de A, entonces, como les dije arriba, entonces G sería igual a menos 2 por A. Entonces, ese sería mi valor central, le podemos colocar nuestro valor central de G. Y también tenemos nuestro valor, nuestra incertidumbre, que es mi delta A, ¿verdad? Entonces tendría también que mi delta A es igual a menos un medio por delta G. Entonces tendría que delta G sería igual a menos 2 por delta A. Entonces de esta manera ustedes ya pueden tener el resultado final de esta forma, que sería, ¿verdad?, que G es igual a un valor central de G más menos un delta G. Entonces a este resultado van a llegar. Entonces en el laboratorio van a llegar a este resultado de dos formas diferentes, de una manera estadística y por el método de los mínimos cuadrados, por regresión lineal. Entonces, como lo ven acá en la guía, primero obtienen ese valor de esta forma, ¿verdad? Que se lo expliqué, que es por métodos estadísticos. Y luego por el método de los mínimos cuadrados, que es lo que les acabo de explicar, van a obtener de nuevo el valor de la gravedad. Entonces, por acá, como ven por acá, acá les dice que G es igual a
2 por A. Y delta G también, ¿verdad? 2 por delta A. El signo negativo que sale acá, pues es que depende de cómo nosotros tomamos nuestros ejes de referencia, pero igual no importa, ¿verdad? Acá va a depender, entonces, pero en general, mi valor central de G es 2 por mi valor central de A, y delta G es igual a 2 por mi valor central por el delta A. Entonces, de esa forma ustedes van a calcular ese valor central y su incertidumbre de la gravedad. Y pues eso sería con respecto al tratamiento de datos experimentales. No sé si alguien tiene alguna duda hasta acá. Cuando se refiere a G barra más menos delta de G, ¿cómo? No sé esa parte ahí. O sea, sería al final, ¿verdad? El resultado. Pero ¿cómo Es- nos quedaría? Ese es el resultado. Por ejemplo, vaya, un ejemplo. El resultado es que usted diga, entonces mi resultado de la gravedad es entonces, em, ¿qué valor? Entonces, por ejemplo, mi resultado, el valor central, pongámosle que a mí me dio 9.75, la unidad la voy a colocar después. 9.75 más menos 0.2, vaya, 0.20 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, así tiene que expresar su resultado final. Entonces, el valor central que implica más o menos una incertidumbre. Esta es la incertidumbre con la que yo calculé mi valor central. Entonces, esto sería un resultado final. Ya, es que pensé que se tenía que calcular 2 veces, pero gracias. Ok. ¿Alguna otra duda que tenga? Más abajito aquí van a tener que calcular el error porcentual. Que el error porcentual es qué tan desviado estoy yo de mi valor teórico. Por ejemplo, aquí el valor teórico es 9.776 metros sobre segundo al cuadrado. En el caso de ustedes, el valor teórico sería el valor que aparece acá. Ese valor ustedes lo pueden cambiar también, ¿verdad? Acá la gravedad aparece 9.81. Ustedes lo pueden cambiar un poco como quieran. Aquí lo pueden colocar 9.77. Pueden colocar como 9.77 acá también si ustedes quieren. Entonces, pero eso deben hacerlo antes de realizar el experimento, ¿verdad? Entonces, acá van a calcular el error porcentual, que es el valor absoluto del valor central de G, que a mí me dio acá, menos el valor de referencia, el valor teórico, entre el valor teórico por 100%. Y esto les va a dar el error que ustedes obtuvieron en el cálculo de G. ¿Qué tan acertado es mi cálculo o qué tanto se aleja del valor teórico real? Y pues bueno, eso sería por acá el análisis de resultado, pues contestan estas preguntas que están por acá. Y las referencias, ¿verdad? Las referencias estas fueron las referencias para realizar el informe. Si ustedes ocupan eh, otro documento para realizar el informe, pues es necesario que ustedes lo coloquen aquí en referencias, ¿verdad? Y también redactar sus conclusiones, ¿verdad? Todos los pasos que aparecen en lineamientos de informe caída libre son los que ustedes deben de colocar en su informe, ¿verdad? Porque cada paso, cada sección en el informe tiene un valor. Y en total son 15%, ¿verdad?
y lo que debe ir en cada sección. Acá les da más o menos qué es lo que debe ir, pero también ustedes se pueden ayudar del documento que les presenté el primer día, ¿verdad? Donde decía la descripción de cada sección en el informe de laboratorio. Bueno, entonces eso sería todo. Si tienen alguna duda o comentario o cualquier duda que se les presente durante estén realizando el laboratorio, pues yo voy a estar disponible para despejarles cualquier tipo de duda que tengan. Y si no tienen pues ninguna duda por el momento, hasta aquí terminaríamos con la sesión de laboratorio del día de hoy y nos veríamos mañana en clase. ¿Cuándo es la entrega de este informe? ¿Sí? El informe se presenta dentro de 15 días. 20 de octubre más o menos, sí, el 20 de octubre, cuando tengamos la otra práctica de laboratorio. Entonces yo les voy a subir estos dos documentos ahí en el campo virtual, ahorita los voy a subir para que ustedes los tengan ahí a mano, ¿verdad? Para hacer el informe de laboratorio. Lo que no sé si les pueda subir es este documento editado como lo tengo aquí, ¿verdad? Se lo voy a subir sin lo que yo les acabo de mencionar acá. Sin lo que yo acabo Licenciado, de sí. ¿El otro martes vamos a tener laboratorio? no, dentro de 15 días es el próximo laboratorio. Bueno. Entonces, si no hay ninguna otra pregunta, ¿hay alguna otra pregunta? No, ¿verdad? Bueno, excelente. Entonces, espero que pues que hayan entendido y si no comprendieron alguna parte, pues les sugiero que repasen el video que voy a subir más tarde. Y bueno, entonces por ahora esto sería todo. Espero que pues que hayan aprendido algo o que aprendan algo durante la elaboración de este informe de laboratorio. Esto sería todo y que pasen una feliz noche. Gracias, Lick. Gracias, Lick, igual. Gracias. Lick, igual. Vamos a escribir presente.